Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, que va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. Gracias al Señor por permitirnos una vez más reunirnos para estudiar y meditar en la palabra del Señor. Espero que usted haya venido el día de hoy con un corazón deseoso de que meditemos en la palabra del Señor y que ella pueda, como siempre, hablar a nuestras vidas. Antes de leer el pasaje, vamos a estar leyendo en Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Bueno, terminamos hasta el versículo 10, para continuar con lo que empezamos hace 2 semanas, o hace una semana. Y mientras usted lo busca, quiero una vez más recordar, esta vez sí se la voy a poner en el tablero, quiero tratar de comenzar a hacerlo, que nos sirva como una motivación. Y esta frase dice de la siguiente manera: el fin de escuchar la palabra predicada para el oyente o para el creyente no es principalmente saber y entender, sino creer, practicar y obedecer lo que se enseña. Así que mientras meditamos en lo que vamos a estudiar, yo lo motivo a usted para que no solo crea, sino que practique y obedezca lo que estamos aprendiendo o que vamos a aprender de la palabra de Dios el día de hoy. Dice ahora sí el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13. Y ve una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se les dio boca, que hablasen grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio
del mundo. Y si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. Padre, te pedimos o nos ponemos en tus manos para que tú puedas hablar a nuestras vidas. Permite de que las palabras del predicador puedan ser de acuerdo a tu palabra, que puedan traer bendición a los que escuchan. Señor, que el que no te conoce pueda llegar a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En nuestro estudio comenzamos a estudiar el capítulo 13 la semana pasada y vimos que estaba dividido, es una continuación de lo que vinimos hablando del capítulo 12 y está dividido, digamos, en dos partes. La primera parte del versículo 1 hasta el versículo 10 que leímos la semana pasada y hoy, que nos habla de la bestia que sube del mar y dijimos que era ese brazo opresor del dragón y que es un poder que persigue y que trata de destruir al pueblo de Dios y que está identificado o que se manifiesta a través de las naciones, gobiernos y que lo ha hecho a lo largo de la historia. Y está la segunda bestia que va desde el versículo 11 hasta el versículo 18, que es la bestia que sube de la tierra y que a diferencia de la primera bestia que viene con fuerza, también viene a engañar y tiene que ver con la falsa religión, la falsa filosofía que actuarán como para tratar de confundir al pueblo de Dios. Dentro de lo que íbamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 3 estábamos hablando sobre la identidad de la bestia, lo hablamos la semana pasada, y hoy vamos a mirar la actividad de esta bestia y la respuesta que Dios espera de los creyentes. Y a modo de recordatorio rápido, cuando hablábamos de la identidad o quién era esta bestia, dijimos que la bestia no era simplemente una persona en sí, sino un sistema colectivo representada por los imperios, por los gobiernos, por las ideologías, por la estructura de poder que son inspiradas por Satanás, buscando apartar a las personas de la verdad y también oprimir a los creyentes que ya creemos en la verdad. Y dijimos que muchas veces por lo menos en este país, en un momento orar era normal, se podía hacer, pero de un tiempo para acá pues ya no se puede. Los maestros no pueden hablar de Cristo porque entonces se meten en problemas. Y dijimos que pues eso no es casualidad, ¿no? Es obra de Satanás tratando de perseguir a la iglesia y al mismo tiempo tratando de que otras personas desistan de creer en la verdad del evangelio. Nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y unas palabras de William Henryson que leímos la semana pasada, quiero recordarlas. Él decía: la bestia representa el dominio mundial dirigido contra el pueblo de Dios, donde sea y cuando sea que aparezca en la historia. No es un solo individuo, tiene muchas formas y muchas manifestaciones. Ahí nos toca a nosotros como iglesia de Dios cada día, Señor, danos la capacidad para poder identificar cómo se está manifestando esa obra de Satanás, que su único propósito, dijimos, era simplemente perseguir al pueblo de Dios. Hoy vamos a mirar la actividad de esta bestia, desde el versículo 3 hasta el versículo 8 que acabamos de leer, así que no lo voy a volver a leer. Pero algo que llama mucho la atención es que esta bestia que ve Juan tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No es casualidad. Yo creo que usted puede recordar que en el capítulo 12, Juan, el apóstol Juan, también nos da una descripción parecida. Y esta descripción
que nos da es en sí, dice el pasaje del dragón que es rojo. Que ese dragón representaba ¿a quién? A Satanás, y lo presenta con 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que esta bestia se parece mucho al dragón. Es como si fuera la imagen que está reflejando lo que es el dragón. Así que, aunque la bestia no es el mismo Satanás, sí representa a Satanás, es una copia. Y Juan quiere, o el apóstol Juan quiere que nosotros como iglesia entendamos esta imitación satánica, porque en cierta manera es una burla hacia Dios. Algunos teólogos lo han llamado como la parodia de la Trinidad. Solo hay un Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos enseña la palabra que se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y aquí el enemigo, el Señor, el apóstol Juan nos quiere presentar cómo Satanás quiere hacer una burla de la obra o de la Trinidad, ¿no? Satanás que intenta ocupar el lugar del Padre, esta bestia que sube del mar, que intenta imitar al Hijo, o sea, a Jesucristo. Y cuando miremos la bestia que sube a la tierra, esta querrá imitar el trabajo y la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, Satanás siempre tiene el propósito de querer distorsionar la obra que Dios ha diseñado. Ahora, ¿cuál es el propósito de él querer crear esta falsa Trinidad? Engañar a la humanidad. Y no solo engañar a la humanidad, sino llevar a la humanidad a que adore algo que no es el Dios verdadero. Él quiere recibir adoración, ese siempre ha sido su deseo, al punto de que le pidió al mismo Señor Jesucristo que ¿qué? Que lo adorara. Ve algo importante en el versículo 4. Y bueno, y esa adoración, antes de pasar a eso, siempre la quiere lograr a través de un engaño. A Jesucristo lo quiso engañar, ¿no? En la tentación, los que recuerdan, ¿no? Todo esto te voy a dar si postrado me adoras, ¿no? Siempre lo hace a través del engaño. Siempre Él quiere presentarnos algo mucho mejor o algo bueno cuando en realidad nos quiere engañar. Pero algo impactante del versículo 4 es que dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero agrega el versículo, esta fue sanada. Y a consecuencia de que fue sanada, logró admiración de la gente. La gente comenzó a adorar a la bestia a la hora de ver ese milagro que estaba pasando, si me permite llamarlo de esa manera. Ahora, ¿qué significa esa herida? Hay varias opciones, si me permite llamarlo de esa manera, o varias interpretaciones que algunos han dado. Algunos han dicho que, o algunos piensan que esta herida se refleja lo que le pasó al emperador Nerón, ¿no? Él odiaba al pueblo y para distraer la atención que tenían hacia él, porque era una mala persona, pues causó un incendio y culpó a los cristianos. Y eso trajo un poco de distracción, pero al final, dicen los historiadores, pues, que Nerón se quitó la vida y un tiempo después el imperio, que parecía debilitado, cobró otra vez fuerza. Algunos piensan que hace referencia a eso. Otros dicen que esa herida mortal que fue sanada se refiere a esa aparente caída que tuvo el imperio romano por algún tiempo. Otros piensan que esta herida simboliza algo más general, es decir, el patrón constante de los imperios opresores que parecen caer por un tiempo, pero que luego se levantan y empiezan a tomar nuevamente fuerza, representado muchas veces en gobiernos, naciones que atacan el pueblo de Dios. Yo creo que el punto, o yo creo que
quizás la interpretación más clara y edificante que podíamos identificar sobre esta herida mortal que menciona Apocalipsis capítulo 13, es que fue causada por el mismo Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó gloriosamente para vida. Cuando Cristo venció al pecado, cuando Cristo venció al diablo, cuando Cristo venció a su sistema opresor, ese fue un golpe mortal para el enemigo. Un golpe contra el mal. Recordemos que cuando hablamos de espada, o muchas veces cuando se habla de espada, en Apocalipsis, es un símbolo del juicio de Cristo. Y que lo va a usar para derrotar a sus enemigos. Así que cuando leemos que la bestia tiene una herida de espada, debemos entender que Cristo fue el que la hirió cuando venció al dragón y quebró su dominio sobre el pecado. Y ya lo estudiamos. Ya Satanás no puede acusar a los hijos de Dios, porque cada vez que los quiera acusar, Jesucristo, que es nuestro abogado, sale en nuestra representación. Y que lo que él está haciendo contra la iglesia, todo lo que vemos alrededor, como lo mencioné en un adagio muy popular, son patadas de ahogado, ¿no? Es lo que él está tratando de hacer en respuesta a la victoria o a la derrota que recibió por Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Jesús rescató a la iglesia del poder de la bestia, del dominio de las tinieblas. Por eso Satanás actúa con furia contra la iglesia. Ahora, es interesante que aquí nos dice que esa herida fue mortal y fue sanada. Es como si quisiera mostrarle en un sentido, digamos, comparativo, tratando de imitar lo que Jesucristo hizo, que supuestamente fue muerto porque el enemigo pensó que lo había matado, pero él resucitó, ¿no? Queriendo hacer esas parodias que dicen los estudios de lo que quiere hacer Satanás. Es una imitación, ¿cuál es la palabra que yo quería usar? Quería usar otra palabra, a ver si alguien me puede ayudar, paupérrima, otra palabra más, no sé si es diabólica, pero algo mediocre. Ok, es una imitación mediocre, esa es la palabra mejor. Una imitación mediocre de la resurrección de Cristo. Es una parodia diabólica, como mencionó el hermano. Ahora, ¿cuál era el propósito de que esto pasara? Ahora el versículo 4 da la respuesta. El propósito es recibir ¿qué? Adoración. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, la gente queda impresionada, queda fascinada por el poder, el supuesto poder de la bestia. Le ven invencible. Entonces, en vez de adorar al Dios verdadero, terminan adorando al dragón, o sea, a Satanás y a su bestia, es decir, a todo el sistema que él presenta para engañar a los hombres. Eso es lo que el enemigo quiere siempre, ser adorado en lugar de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de engaño y a través de copias de las obras de Jesucristo. La Biblia describe que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que presenta una apariencia que en realidad no es. Es un lobo, pero se disfraza de oveja. Para ganar la atención, para ganar la admiración y para que las personas lo obedezcan. Y una de las grandes cosas que usted encuentra hoy de los falsos maestros por los cuales quieren atraer a las personas no es sino a través de ¿qué? De maravillas sobrenaturales. Oh, aquí está la presencia de Dios, esta es la obra del Espíritu Santo y nos presenta una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo.
Dice el versículo, o una de las cosas que podemos encontrar, es la adoración a la bestia, y podemos decir que es universal. En el versículo 7 dice que se dio toda autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, lengua y nación. Dice el versículo 3 que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, yo entiendo, y me imagino que usted entiende, que esa palabra, toda la tierra, está hablando o haciendo referencia a quién. École. A todos los no creyentes, pastor. ¿Pero por qué dice usted eso? Porque el versículo 8 lo aclara. Miren lo que dice el versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, o sea, los impíos, y lo aclara para que no haya duda, cuyos nombres, ¿qué dice? No están escritos en el libro de la vida. Esos son los adoradores, los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, todos los incrédulos, todos los que no le pertenecen a Cristo. Yo, Dixon Klinger Rincón, yo creo por lo que enseña la Escritura que Dios no anda escribiendo nombres ahorita, aquello aquí, no. Esos nombres Él los escribió desde antes de la fundación del mundo, porque Él dice en su palabra. ¿Quiénes son? Yo no sé ni voy a averiguar, porque esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar el evangelio. Pero aquí los que lo adoran son todos los incrédulos. Todos los que están bajo el dominio de Satanás y la bestia. Solo ellos. ¿Y por qué el pueblo de Dios no lo hace? Porque ya lo estudiamos en el capítulo 7. El pueblo de Dios está espiritualmente protegido. Sí, podemos sufrir persecución física, pero espiritualmente estamos protegidos. El capítulo 7 nos dijo que el Espíritu Santo, ¿qué puso sobre nuestra frente? ¿O Dios qué puso sobre nuestra frente? El sello. Somos sellados, y no literalmente que tenga un sello aquí, sino que, es decir, le pertenecemos. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, le pertenecemos a Él. Ese es su sello. Son las arras, son el anticipo. Le pertenecemos a Él. Nuestros nombres, si tú estás verdaderamente en Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y no, perdóneme, no es un libro literal, que Dios tiene un libro literal allá. No. Sino que es un símbolo para que nosotros entendamos de que Dios dice que Él conoce y guarda a los suyos desde la eternidad. Por eso no adoraron a la bestia. Por eso no se dejan arrastrar del poder de las tinieblas. No porque sean muy inteligentes ni más capaces, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios los preserva. Es por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos preserva. Por eso dice Romanos 8, en los últimos versículos del capítulo, nada nos podrá separar del amor de Él, porque Él nos preserva. Esa es la razón por la cual hoy tú y yo seguimos adorando al Dios verdadero y no al sistema que el mundo nos presenta. Y los creyentes del primer siglo necesitaban entender eso, porque habían muchos falsos maestros, el gobierno romano, que seguían a la bestia. Y era una presión contra ellos. Pero Él le dice, no importa, aunque estemos sufriendo físicamente, recuerden, nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios, por su fidelidad, nos va a guardar. La segunda actividad que encontramos de la bestia aquí es la de blasfemar contra Dios. Versículo 6, miren lo que dice. Y abrió su boca en blasfemias
Bueno, el versículo 5 también dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias, mire, contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y de los que moran en los cielos. Esto es un reflejo quizás de lo que había profetizado el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25, donde nos habla de ese pequeño cuerno que hablaría contra el Altísimo, y Jesús luego más adelante lo llama la abominación desoladora. Pero hermano, mire que la bestia quiere poner o quiere seguir el mismo patrón que siempre ha seguido. Quiere ponerse en lugar de Dios, pide adoración para Él, en su deseo de pedir adoración para Él y ponerse en el lugar de Dios, blasfemia contra Dios y de hecho blasfemia contra su pueblo. Dice aquí el texto, contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y los que moran en la tierra. Esto nos habla de ¿qué? De una oposición. Nos habla de un sistema. Nos habla de algo que va contra la gloria de Dios. Hermanos, y esta oposición no se expresa únicamente en palabras, se expresa también en acciones, en leyes que niegan lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, cuando dice contra su nombre, yo quiero que usted piense por un momento en su nombre. ¿Qué representa su nombre? Recuerda que en Hebreos, cuando está hablando de la seguridad y la salvación, le dice que no habiendo otro mayor, yo juré por mi nombre. Ahora, ¿qué representa su nombre? Hermano, su nombre representa quién es Él. Representa su carácter. Representa su santidad, su soberanía, su fidelidad, su justicia. Así que Satanás ataca todo lo que tiene que ser Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en Eva. Y le dijo a Eva, Eva, lo que pasa es que Dios miente. Eso es atacar el carácter de Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Bueno, Eva no sabía eso porque no lo habían revelado. Hoy tú y yo sabemos la revelación completa. Pero lo que Satanás está haciendo ahí es atentar contra el carácter de quién es Dios, llamando a Dios ¿qué? Mentiroso. Y eso es lo que Satanás hace constantemente. Él sigue constantemente diciendo, no, lo que Dios dice en su palabra es mentira. Blasfemar, mis amados, ese nombre implica tergiversar todo lo que Dios dice. Implica atribuirle maldad a Dios. Por eso la gente dice, oh, si Dios es amor, ¿dónde está Dios en tal y tal problema que estamos pasando? Eso es lo que todo el mundo preguntaba en el 911. ¿Dónde está Dios? Hay un terremoto, ¿dónde está Dios? En una inundación, ¿dónde está Dios? Se mueren unos niños, ¿dónde está Dios? Es atribuirle maldad a Dios. Es blasfemar, es minimizar su autoridad, pervertir su carácter. Y lo mismo ocurre cuando habla aquí de que ataca su tabernáculo, es decir, la morada de Dios. ¿Dónde mora Dios? Ahora, o sea que es un ataque a su iglesia. También habla de los que están los moradores del tierra, o sea, está hablando de los creyentes, de los ciudadanos del cielo de Dios. Cuando el mundo a la iglesia nos llama retrógrados porque no aceptamos la evolución, dice, lo que pasa es que ustedes son unos retrógrados porque ustedes no creen en la evolución.
Algunos dicen que todavía estamos en la Edad Media, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, que estamos atrasados. Nos llaman intolerantes porque afirmamos que la homosexualidad es pecado. No, el matrimonio es entre hombre y mujer, mujer y hombre. That's it. Eso es todo. Ah, no, es que ustedes son unos intolerantes, ustedes son homofóbicos, legalistas. O si defendemos la vida, es decir, que estamos en contra del aborto. Ah, no, ustedes son unos opresores. Los cristianos son opresores. Y si decimos que solamente la salvación es Jesucristo, ustedes son unos fanáticos. La bestia estaba blasfemando contra Dios y contra su pueblo. Eso es lo que él hace. Ahora, dicho de otra manera, la blasfemia se convierte en el lenguaje de un sistema anticristiano que se opone activamente al reino de Cristo manifestado en la iglesia. Él se opone activamente. Otra actividad que encontramos de la bestia aquí, aparte de buscar adoración, aparte de blasfemar contra Dios, su nombre y la iglesia, es que se nos dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya eso no nos gusta mucho, porque el versículo 7 dice, y se permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, y vencerlos. Ahora, tenemos que ser claros, eso no significa de que nuestra fe va a ser destruida, sino que en este mundo podemos ser perseguidos, podemos ser encarcelados, incluso podemos perder la vida, porque muchos de nuestros hermanos en Cristo han perdido la vida, están perdiendo la vida y perderán la vida por causa de Jesucristo. Y muchos por negarse a adorar a otro Dios que no sea Dios. Hoy en día lo vemos. En Canadá han encarcelado pastores por predicar la verdad. Aquí en Estados Unidos han llegado cristianos a las cortes por no querer participar de los eventos paganos que se hacen aquí. En China hay pastores presos por predicar el evangelio. En África, en Medio Oriente, muchos hermanos han sido asesinados por no renunciar a Cristo. En Turquía es delito llevar Biblias. Ahora, en estas fechas, hermano, esta bestia busca ser adorada, quiere que todos se sometan a ella, y cuando los creyentes no lo hacen, los persigue. Y podíamos ver ejemplos grandes, pero usted dirá, pastor, eso no nos pasa aquí. Bueno, póngase usted dentro de sus amigos a querer vivir el evangelio. ¿Cómo es saber si no lo persiguen? ¿En qué sentido? No le van a querer hablar, lo van a rechazar. Ahí viene el evangélico, ahí viene el aleluya, le empiezan a sacar las vueltecitas y empiezan a dejarlo solo. Y mucha gente, por temor a eso, prefieren ceder a lo que los impíos presentan para ser aceptados. Ahora, pero yo quiero que note algo interesante en versículo 7 y versículo 5. Porque encontramos unos, bueno, mejor lo leo. Dice el versículo 7, dice, se le dio autoridad. Versículo 7 también, se le permitió hacer guerra. Versículo 5, se le dio un tiempo limitado, 42 meses. ¿Qué entendemos por esto? Iglesia, por muy complicada que sea la persecución que estemos sufriendo, usted y yo tenemos que tener en cuenta que Dios está en control. Nada de lo que hace la bestia sucede fuera de la voluntad permisiva y soberana de Dios. Nada. Cuando este hermano Antipas fue asesinado en Pérgamo, cuando estudiamos al principio, fue porque Dios lo permitió. Cuando los creyentes en Esmirna fueron encarcelados, fue porque Dios así lo quiso.
Cuando los pastores hoy o creyentes hoy son perseguidos, son asesinados, es porque Dios lo ha permitido. No porque el enemigo está fuera de control. Dios lo permite. ¿Por qué? Por sus propósitos. Él está en su trono, Él reina. Y aunque Él esté permitiendo de que el enemigo, en cierta manera, la bestia, pueda actuar, será para su gloria. Y aunque usted y yo quizás no lo entendamos, es para el bien de su pueblo. Muchas veces nosotros pensamos que entre más cómodo esté la cosa, es mejor. Históricamente, usted lo puede leer en la historia de la iglesia o en la misma escritura, donde ha habido mayor persecución, el avivamiento ha sido más grande. Donde ha ido mayor persecución, el avivamiento ha sido más grande. Por eso podemos decir lo que dice Éxodo capítulo 15 y más adelante el Salmo 89, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? ¿Quién como Él? Aunque Satanás ruja como león rugiente buscando a quien devorar, Cristo ya ha vencido y nosotros hemos vencido en Él. Que será difícil, sí, pero no imposible, porque Él está en control. Él está con nosotros. En tercer lugar, miremos la respuesta que Dios espera de los creyentes. Ya Él nos ha dicho que vamos a ser perseguidos, que Satanás está como león rugiente buscando alrededor. Bueno, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Mira la frase con la que comienza el versículo. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, esta frase no es nueva en la escritura. Muchas veces la hemos encontrado en los evangelios. Es una forma solemne del Señor Jesús decirnos, oiga, presten atención por lo que voy a decir, es importante. O sea que tanto aquí en Apocalipsis como en los evangelios, esta expresión nos llama a abrir el corazón y con humildad comenzar a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que escuchar con atención? ¿O qué es lo que Dios tiene que decirnos? Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Algo dirá, pastor, yo no entiendo lo que dice el versículo. Pues para ser honesto, la primera vez que lo leí tampoco. Hay que leerlo en otras versiones para poder entenderlo. Pero este proverbio, antes de leer las otras versiones, nos permite no es una advertencia en sí contra el castigo, sino una llamada al creyente a la aceptación del sufrimiento por causa de Cristo. Lo que está diciendo este versículo, antes de leérselo en otra versión más clara, es lo siguiente. Si un cristiano lo meten a la cárcel por mantenerse fiel a Cristo, debe aceptar esa prueba con fe. Si a alguno le toca perder la vida por no negar al Señor Jesucristo, también debe estar dispuesto a hacerlo. Es parte del llamado cristiano. Si un creyente es tratado mal, es rechazado, es humillado por pensar bíblicamente, él debe hacerlo con fe y seguir perseverando. Sí, porque usted y yo podemos ser rechazados, humillados y maltratados por otras cosas. Pero aquí estamos hablando de pensar bíblicamente. Ahora déjeme leerlo ahora sí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo el que está destinado a la cárcel será llevado.
Todo el que está destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Ya esto no nos gusta mucho. Lo que está diciendo es que algunos de ustedes van a caer en la cárcel por causa de Cristo, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Algunos de ustedes van a perder su vida por causa de Cristo. Y usted ha encontrado una cantidad, quizás a usted y a mí no nos ha pasado, pero muchos hermanos en Cristo han perdido su vida por causa de predicar a Cristo. Eso no fue lo que le pasó a la iglesia en Esmirna en el capítulo 2, versículo 10, que ya estudiamos. Le dijo, no temas en nada a lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, la muerte, la cárcel, el maltrato, la persecución a lo largo de toda la historia de la iglesia ha sido algo normal en muchos creyentes fieles. Es más, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos por la misma razón. O sea que esto no es algo extraño. Es parte de lo que significa seguir a Cristo en un mundo que se opone a Cristo. Y Juan termina diciendo en el versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es interesante que él no dice que la fe y la paciencia de los santos está en tener muchas posesiones y vivir vidas colores de rosa. Mírenlo en el contexto en lo que lo está diciendo. Lo está diciendo en un contexto donde la iglesia es perseguida por causa de Cristo. Y él dice, aquí está la fe y la paciencia. Es decir, que una manifestación de una fe verdadera o salvífica es la perseverancia. Es hacer la voluntad de Dios, incluso cuando incluye sufrimiento. Aquí es un buen momento para compartir unas palabras que leí de Grace Hand o algo así. Quizá usted no conoce quién es Grace. ¿Y usted quién será Grace? Pero Grace es una mujer que perdió a su hermanita de 9 años. Cheyenne, creo que se llamaba, en el diluvio que hubo en Texas la semana pasada. Y cuando esta muchacha estaba hablando a la prensa, dijo las siguientes palabras: seguir a Jesús no nos libra del dolor, pero sí significa que en el dolor nunca estamos solos. Lo dice una mujer que acabó de perder a su hermanita de 9 años en una inundación terrible. Ese hubiera sido un buen momento para decir, y nosotros que somos fieles, que le hemos servido al Señor, que la mandamos al campamento. ¿Y dónde estaba Dios? Nos separó al frente de la prensa y le dijo, seguir a Cristo no significa que seremos librados del dolor. Significa que en medio de ese dolor nunca estamos solos. Él está con nosotros. Hermanos, debemos confiar en Él porque Él tiene el control. Nuestras vidas están en sus manos. Él permite las pruebas, Él permite las dificultades en nuestras vidas, y usted y yo tenemos que estar 100% seguros que también nos va a dar la fuerza para pasar por ellas, por muy difíciles que sean. Esa es la realidad. Y una vez más, el mensaje del libro de Apocalipsis es este: Dios es el vencedor. No es tanto saber qué va a pasar. Es que al final sabemos qué va a pasar. Es que está claro. Perdone que lo diga así como tan folclóricamente. Sabemos qué va a pasar. Cristo va a vencer.
Un día va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y un día reinaremos con Él para siempre y nunca más tendremos que ver con el pecado. Él reina soberanamente sobre todas las cosas y Satanás simplemente está dando esas palabras, esas patadas de ahogado. Por lo tanto, el llamado a nosotros como iglesia es a seguir perseverando, confiando en Él, venga lo que venga. Déjeme dar una invitación rápida a usted que está sin Cristo. Usted que todavía no ha conocido, ya sea un niño, joven o adulto. Si todavía no has creído en el Señor Jesús como Salvador, quiero decirte, como siempre, con amor, con responsabilidad, con sinceridad. Vivimos en un mundo que nos quiere engañar. Hay un sistema que se ha levantado, que se levanta contra Dios, que busca nuestra adoración y que nos crea un realismo mágico, o sea, una ilusión. Una ilusión Disney, creo que ya mejor así todos me la entienden. Que te promete que todo será bonito, que todo será alegría, pero créeme, estimado amigo, usando una terminología Disney, un día esa carroza se va a convertir en calabaza otra vez. Esa carroza que Satanás nos ha pintado, un día se va a convertir otra vez en calabaza. El enemigo es real. Y si no estás en Cristo, dice el texto, que terminarás maravillándote por todo lo que el mundo hace, por todo lo que la bestia hace. Oh, qué bonito, oh, que esto, oh, que lo otro. Pero sabes, no va a haber esperanza para ti. La esperanza está en Cristo. La verdadera esperanza está en Cristo, porque Cristo no crea una ilusión. Cristo nos habla de la verdad. Por eso hoy te llamo al arrepentimiento. Cree en Jesucristo. Se trata de reconocer que has vivido separado de Dios, que has pecado contra Él, que estás caminando en un sistema que aparentemente es agradable y es fácil, porque es fácil caminar por el conducto ancho. Todos cuando hemos manejado en el freeway que de 3 o 4 carriles, oh, qué rico, pero qué complicado es manejar en los carriles chiquiticos, así que todo el mundo dice que no puede uno casi ni respirar. Se trata de confiar en Cristo, se trata de rendirte a Él, de que entregues tu vida. Estimado amigo, el mundo pasa y sus promesas, pero el juicio vendrá. Pero los que están en Cristo están seguros para siempre. Podrás sufrir persecución, podrás sufrir dolencias en algún momento de tu vida. Pero amigo, te digo con todo el corazón, si estás en Cristo, Él guardará tu alma, Él guardará en perfecta paz aquel corazón que confía y persevera en Él. Amigo, ven a Cristo. No esperes mañana. No esperes mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. El día de salvación, el día de creer en Dios es hoy. ¿Sabe qué dice Jesucristo en Juan 6:37? El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amigo, ven a Él, arrepiéntete. Cree en el Evangelio y hallarás vida, hallarás perdón y sobre todo una esperanza para después de la muerte. Y dice la palabra, nadie te la puede arrebatar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, porque tú de una u otra manera hablas a nuestras vidas. Señor, gracias porque nos muestra la realidad en la que nos enfrentamos cada día. Señor, a esa bestia que sirve a Satanás. Señor, y que usa los poderes políticos, militares, el engaño, Señor, para tratar de seducirnos y para tratar de engañar a las personas. Señor, como iglesia, ayúdanos a identificar esa obra de maldad. Señor, estar atentos y al mismo tiempo entender que si estamos en ti, Señor, somos más que vencedores. Padre, sabemos que en ti no caminamos solos, que tú vas a nuestro lado, que tú nos sostienes. Señor, nos bastamos de tu gracia, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Señor, aquel que todavía no ha creído en ti, oramos
para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, y que hoy pueda llegar al arrepentimiento, hoy pueda confesar su fe en ti, Señor, y pueda encontrar vida, y como dice tu palabra, que haya fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes tomar asiento, mi hermano?